Hola, buenos días, profe. Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, muy bien. Acá con ustedes. ¿Cómo pasaron estos días de Semana Santa? Un poquito full, pero fino, Sí. trabajando. Ah, igual yo también. Ujú. Igualmente por acá. Estamos igual, trabajando mucho, ¿no? No hay de otra. Me alegra entonces que estén bien. Bueno, vamos a compartir pantalla para dar inicio a la conversación de hoy que representa nuestra tercera reunión como tal de este primer corte. ¿Ok? Vale, perfecto. Bueno, ya estamos por aquí. Vamos a tomar entonces nuestro soporte. Ajá. ¿Qué tal les ha ido con la lectura de las actividades? ¿Han podido leer algo un poco? Lo que yo envié en el primer corte, o todavía no. Yo en mi caso estaba leyendo es un poco sobre los recursos que había dejado en el primer corte. Yo no sé por qué yo recuerdo haber leído una presentación de PowerPoint, pero ahora no la consigo. O sea, era una presentación que estaba súper completa, que hablaba mucho sobre el pensamiento sistemático. Ajá. Sí, Pe- Y me pareció súper interesante. qué bueno, qué bueno. Bueno, esa actividad número uno, ¿verdad? Tiene que ver con ese primer recurso, ¿verdad? Sí, la actividad número uno. Y es solamente la infografía. Entonces, es súper fácil. Lo único, pues, cumplir con la normativa que les indiqué, pero yo sé que van a salir bien. Ajá. Vale, excelente. Por cierto, me había parecido muy raro que me fijé que las dos primeras actividades del primer corte tienen la misma fecha de apertura. Ajá. Lo de la fecha es porque, mm, pues saben que todavía hay inscripciones en el primer corte, siempre se trata de realizar la evaluación práctica. Bueno, tuvimos una reunión y acordamos que la quinta semana era lo más adecuado, porque las tres primeras semanas por lo general todavía se está realizando, eh, se están realizando inscripciones. Entonces, como se está en medio el receso por Semana Santa, esa semana no se cuenta como tercera porque no hay clases y la tercera es esta vez. Entonces es muy importante que vayamos así como que de la mano, pues. No, Mm, no se queden muchos atrás porque entonces pierden la oportunidad de realizar las entregas vale, de ya cada una entiendo. de las actividades. Y pues en mi caso, yo lo envié ya prácticamente lo tienen de la segunda semana con la intención de que vayan, ¿qué te digo yo? Vayan aligerando el paso en cuanto a ir ir trabajando en ellas, ir trabajando. Es lo más importante, ¿no? Ir adelantando. Y ya que me hablas de eso, en la información que yo dejé en las actividades, en la segunda actividad yo comentaba que el día de hoy yo voy a colocar la carpeta, en una de las carpetas que tienen que ver con el plan general de la asignatura, los instrumentos de evaluación de la actividad 2. Eso ya los tengo listos, pero solamente me falta es subirlos al aula como tal. Así como esta clase, que en el nombre de Dios podamos finalizar con bien, que no haya problemas de electricidad.
Vamos a trabajar el día de hoy en base pues a esta agenda que tenemos por acá. Vamos a ponernos para acá. Segundito. Y bueno, vamos a ir trabajando con esta agenda que nos va a permitir desarrollar el tema de hoy, ¿no? Estamos todavía con la unidad 1, que se titula Introducción a las teorías generales de sistemas, y vamos a hablar un poquitico de la parte del origen, de la historia de esas teorías, de la teoría general de los sistemas. Vamos a llamarle a eso antecedentes, y por último vamos a hablar de los principios de la teoría, y para ello pues aquí está la agenda que consta de una pequeña introducción, posterior a ello los estudios previos que se han realizado a través del tiempo, los principios más importantes, ¿verdad? Y por último, la despedida. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿ok? Y en cuanto a la introducción, vamos a, ya, quiero acomodar aquí, pero este ratón está pegado. Ajá. En cuanto a la introducción, ¿qué podemos decir para introducir este tema? Pues sencillamente que todas las ciencias del saber tienen, digamos, un porqué, un origen, por qué se iniciaron, qué fue lo que las llevó, ¿verdad?, a que surgieran. Y a su vez, de recordar que en clases anteriores yo he comentado o he dado un somero concepto de lo que es sistema, y lo he definido como el conjunto de elementos o partes que interactúan entre sí con la intención de cumplir un objetivo. Ejemplo: Sistema Instituto Universitario Politécnico Santiago Marín. Es un sistema. Objetivo: formar para la excelencia a nivel de educación, prestando un servicio privado. ¿Ok? En las carreras de ingeniería, todas las ingenierías que comprendan, así como de arquitectura. Ese es un ejemplo del concepto de sistema y aplicado a algo que nosotros manejamos hoy en día. Ustedes, Manuel y José, ¿qué otro ejemplo de sistema me pudieran, de qué otro ejemplo de sistema pudiéramos hablar? A ver, tengo entendido que un sistema es todo aquello que, o sea, es todas aquellas cosas pequeñas que juntos forman algo. Entonces, un sistema perfectamente podría ser, no sé, una computadora. La computadora tiene varios componentes que son diferentes entre sí, Ajá. pero es un funcionamiento conjunto, gran laptop. Exacto, Y en este exacto. caso le permite al usuario poder acceder a su espacio, a lo que sería como su escritorio personal, realizar actividades, acceder a internet y muchas otras cosas. Sí, como tal, el objetivo pues es procesar información, ¿no? Y Exacto. si hablamos de otra cosa, cuando automatizamos una actividad, tenemos un tipo de sistema muy específico que es el sistema de información, ¿verdad? Exacto. Automatizado, ¿no? Y recordemos también que podemos ver una biblioteca como un sistema de información también, porque allí hay una infinidad de fuentes que nos van a servir para realizar investigaciones. Bien, otro ejemplo, rápidamente otro ejemplo, nosotros mismos. Pudiese De ser hecho, un una de sistema de las montaje. actividades, la actividad número 2, les coloqué que analizaran el sistema aparato reproductor en base a su sexo, ¿ok? ¿Sí? Indicándose como el femenino y el masculino, ¿verdad? Y entonces que hicieran el estudio que corresponde a ese aparato reproductor.
clasificándolo. Básicamente lo que les coloqué fue algo sencillo que tenía que ver con clasificación, pero eso es para evaluar la unidad 2, que es sistema, su definición, características, pero yo me enfoqué directamente a la clasificación, a 6 criterios de clasificación que están en uno de los materiales base de acá del aula virtual. Bueno, entonces, a raíz de que en muchas de nuestros movimientos cotidianos estamos rodeados de sistemas, sistema de transporte es otro, también tenemos a Corpoelec, tenemos a Aguas de Mérida, en el caso de acá, porque hay aguas, pero de los diferentes estados acá en Venezuela, entonces vamos a tener que tenemos también acá en TV, tenemos Movistar, tenemos Movilnet, Digitel, como empresas que como tal se constituyen como un sistema. ¿Desde qué punto de vista? Porque son, eh, como lo decía Building en su clasificación, son a nivel social, son sistemas sociales, ¿bien? Que es conjuntos de personas, ¿ok? Y entonces allí está la importancia de tratar o de conocer de dónde viene todo esto. Entonces, podemos empezar a decir que esta teoría general se originó desde los tiempos, digamos, de los griegos. Fundamentalmente el origen lo tiene con la filosofía y la ciencia como tal. Y dentro de los representantes, pues tenemos entre los 500 y los 200 antes de Cristo, Aristóteles, Anaxagoras, también tenemos más adelantico a Descartes, y en sus inicios lo que se empezó a ver o a mirar era cómo podía definirse el sistema para ese tiempo de los griegos. Después pasamos a siglo XVI, XIX, empezamos a hablar en sí bien qué es un sistema, conjuntamente con su funcionamiento y su estructura. Y por último, ¿verdad? Y dentro de esos mismos siglos tenemos al señor Hegel con ciertas ideas que nos permitieron hablar del todo y las partes de un sistema y de cómo podían ser estudiadas. ¿Alguna pregunta? No, No, por ahora no. Gracias, profe. Ok, chévere. En cuanto a, ya hablemos del siglo XX, para los años 1920, el señor Bertalanffy, como científico, biólogo, filósofo, nacido en Viena o cerca de Viena, pues él pertenecía al Círculo de Viena, sin embargo, él estaba en desacuerdo, digámoslo así, con ciertas concepciones como el mecanicismo, el vitalismo, y él empezó a elaborar una teoría llamada organísmica, pero organísmica proviene de la palabra órganos, viendo a los organismos como sistemas abiertos que interactuaban con su entorno y había un intercambio de energía y aparte de materia también, ¿ok? Y entonces él, a través de todos esos estudios, realizó contribuciones y la obra más conocida de él es justamente Teoría General de los Sistemas, que fue, digamos, llevada al público en el año 1968. Y aparte de lo anterior, pues él pues, es considerado, como lo dije en la clase anterior, el padre de la teoría general de sistemas. Ya para el mismo siglo XX, podemos ver, como lo subrayé aquí, que a nivel de cibernética, pues hubo muchísimas contribuciones, como ustedes pueden ver, yo les hice una lista, pero dentro de su contenido programático, principalmente hablamos un poquito
de ciertos representantes, como lo fueron Weiner. ¿Por qué? Porque él participó en la parte de cibernética, pero porque hablaba de los mecanismos de control, es decir, que hablaba a la vez del concepto de retroalimentación. Y fue muy interesante porque durante esa Segunda Guerra Mundial, para esos años, se quería controlar la precisión de la artillería, ¿ok? ¿Cómo se precisaba la caída de qué cosa? De esos misiles que se lanzaban, ¿ok? Con la intención que ellos mismos se establecieran un mecanismo de control. ¿Qué quiere decir? Que dieran en el blanco, digámoslo así, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Fíjate qué interesante. Claro, me imagino que buscaban que el sistema tú únicamente ingresara las coordenadas y él tenía en cuenta ya su posición, ángulo, Ajá, disparo, todo. exacto, muy bien. Eso que tú estás diciendo, si van un poquito a la física que vieron de el cuarto año de bachillerato, cuando hablamos del lanzamiento de proyectiles, pues sencillamente es una combinación de dos movimientos. Doy un paso a la derecha y subo un poquito. Y entonces esto me dará un puntico acá. Si empecé aquí, aquí tengo otro puntico. Y sigo. Avanzo otro poquito y subo. Entonces tengo otro puntico. Y en realidad es una parábola. La descripción es parabólica. Entonces voy a tener el movimiento horizontal y vertical combinado que me va a dar un punto específico, una localización en el espacio. ¿Y qué pasa? Si estoy ensayando y el blanco está por acá, ¿ok? Y yo caigo aquí, entonces mediante retroalimentación corrijo. ¿Y qué corrijo? El ángulo de elevación, lo que tú acabas de decir. Eso, en eso se basaba todos estos estudios, porque por lógica sabemos que tiene que ser el ángulo de elevación. Porque si el ángulo de elevación del proyectil, de la velocidad con la cual es lanzado el proyectil, es muy elevado, entonces eso me va a dar lo que uno llama en física un alcance. Ese alcance a nivel horizontal es el que me va a permitir decir si di o no di en el blanco. Bien. Y en Exacto. eso fue que se basó el estudio del señor, las contribuciones del señor Wayne. Pero también nosotros en la clase anterior vimos cómo Building a nivel de economía también realizó contribuciones y no solamente eso, sino que él, no sé si vieron las clases que yo di, la clase anterior, él observó, visionó, vio, detalló a nivel jerárquico el mundo, es decir, el universo, y estableció 9 niveles de jerarquía. Entre ellos estamos nosotros, está el hombre, y ocupamos el séptimo nivel. Anterior a nosotros hay otros, entre los que encontramos a mano izquierda, digámoslo así, anterior, en el nivel 6 tenemos al reino animal, en el nivel 5 tenemos a el reino vegetal, digamos, a las plantas. Y en el nivel 8, si avanzamos, tenemos las empresas como estructuras sociales y por último el nivel en donde hablamos del todo absoluto, de lo inexplicable, que son los sistemas trascendentales. ¿Alguna pregunta? No, de momento no. Ajá, muchos son los contribuyentes, ¿verdad? Y por aquí, más adelante, no sé si ustedes ya vieron organización del computador, ¿no, verdad? La materia. Ajá. Sí. No, en mi caso no, lo que pasa es que yo vine por equivalencia y tengo materias un poquito regadas. Ah, ok. Esa materia, esa asignatura, ¿verdad? Me habla de John von Neumann y el primer, digamos, la primera unidad de esa asignatura se llama computador de programa almacenado. Y en ese caso, von Neumann lo que hablaba era de un lugar que sabemos, hoy en día conocemos como memoria, en la cual en ese sitio vamos a tener almacenadas dos cosas, tanto el programa como los datos. Y por eso se llama computador de programa almacenado. Quiere decir que cuando hago la corrida del programa, tengo a la mano las dos cosas en una misma
en un mismo sitio, digámoslo así. Entonces allí está Newman con la teoría de los autómatas, porque sencillamente eso me va a permitir generar ciclos, me va a permitir generar llamadas digamos, se procesan órdenes, se vuelve a un lugar específico y también tenemos el uso de ciertos bucles y a la vez interrupciones. En el caso de esa asignatura que si no la han visto o si tú en el caso tu equivalencia procede, pues chévere, si no, pues si te tocara verla, en ese caso habla sobre eso y allí está como participante Newman, ¿ok? Y por acá tenemos otros participantes que tienen que ver con, yo hice hincapié en lo que se encuentra dentro del objetivo, dentro del, perdón, contenido programático en la unidad número 1. Entonces, cité a Shannon y Weaver con la teoría de la información, que sencillamente en el año 48 hablaba acerca de cómo nos podíamos comunicar y establecieron elementos como los que pueden ver en el dibujo, el emisor, el receptor, el canal, la fuente. Este es uno de los ejemplos. En este caso también los estudios que se empezaron a realizar tenían que ver con esos criptomensajes y la manera como a nivel de Segunda Guerra Mundial lo que se quería era que el mensaje fuera lo mejor, lo más eficaz posible y lo más fluido, y que el ruido no me permitiera, se impidiera que ese ruido, esa interferencia que se generara, impidiera que se entendiera completamente el mensaje y fuera entendido por el receptor. ¿Sí? Y entonces allí vemos que se ve este modelo de comunicación como también un sistema, porque está conformado por elementos. Si alguno de esos elementos falla o parte, pues sencillamente no se logra el objetivo, que es la transmisión del mensaje. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien, todo es muy entendible. Chévere. Yo siempre dejo un poquito la diapositiva para que ustedes puedan leer un poco lo que yo estoy queriendo dejar acá. Ya va, que ok. Hola Eduardo, bienvenido. Por acá voy a seguir con la clase. Va centrando en la parte donde estoy hablando de algunas contribuciones hechas por, en este caso estamos hablando de Shannon y Weaver, que fueron señores que contribuyeron a la teoría de la información con su modelo de comunicación, en donde habla de ciertos elementos que lo caracterizan, como son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, la fuente, y también se presenta ese nuevo concepto que es el ruido, que es el que va a permitir que mediante correcciones se pueda obtener una transmisión de mensaje eficaz, ¿ok? Y eso de aquí se realizan mediciones a nivel, hay variables por supuesto, y se realizan mediciones que me permiten establecer la calidad del mensaje como tal a través de si hay o no hay ruido, ¿ok? Entonces, ¿vamos bien con lo que estamos conversando? Buenos días, profe. Todo. Un placer. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Hablamos por aquí de otro amigo, el señor Forrester, quien contribuyó para la teoría de la dinámica de los sistemas. Como tal, él hablaba de que la mayoría de las, bueno, lo que decía al inicio de la clase, que todo lo que nos rodea, nosotros somos un sistema, pertenecemos a un sistema mayor, es decir, que vamos a hacer un subsistema si estamos dentro de, ejemplo, eh, Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño tiene personal obrero, administrativo, su planta profesoral, digamos, sí, su personal docente,
pero también tiene una cantidad de estudiantes que conforman la institución. Entonces, todos nosotros, ¿verdad? Estamos ensamblados o pertenecemos o dependemos de un Ministerio de Educación Superior a nivel universitario. Y a la vez estamos, digamos, en el mismo nivel con otras universidades, con otras instituciones educativas, tanto a nivel público como a nivel privado. Entonces allí nos vemos como qué cosa parte de un sistema. Si nosotros hablamos de que una de las actividades tiene que ver como que hablemos del sistema poblacional estudiantil del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, entonces ya ahí en ese caso estamos hablando de un subsistema del sistema Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, no tengo ninguna duda. No hay preguntas. Ajá, ¿por qué? Porque este señor Forrester hablaba de qué cosa, de que todo lo que nos rodea son sistemas, algunos de ellos son muy sencillos, muy simples, pero otros son bastante complejos. Ejemplo, la célula es un sistema y de hecho Boulding la definió como sistema abierto en el nivel 4. Pero si yo uno células, eso me va a formar tejidos. Pero si yo uno tejidos, eso me va a formar órganos. Y si yo uno órganos y tienen similitud en estructura y en componentes y en tipos de tejidos, digámoslo así, vamos a formar aparatos. Pero si hay diferenciación alguna, vamos a formar sistemas. Nosotros tenemos aparato reproductor, pero también tenemos aparato digestivo y hay sistemas, que tenemos sistema nervioso y otros. Entonces, en la medida en que nosotros abarquemos un más, va a haber una mayor complejidad. Y si hay una mayor complejidad, pues entonces vamos a estar sumiéndonos en el tema de qué variables caracterizan a una situación problemática que se presenta en un sistema específico. Vamos a ver un ejemplo claro. La economía de Venezuela. ¿Ok? Denme un ejemplo rápido en donde a diario estamos viviendo esa problemática. Vamos a ver. ¿Qué piensan ustedes que es? Para yo nada más no conversar. A ver, ¿qué se ve a diario aquí en Venezuela? Cuéntenme, a nivel de economía. ¿Qué ven ustedes a diario? Disculpe, profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Perdón? ¿Cuál era la pregunta que no alcancé a escuchar? ¿Qué vivimos a diario a nivel económico en Venezuela? ¿Qué vivimos a diario a nivel económico? A ver, evidentemente tenemos una situación bastante complicada con el tema de las diferentes tasas que hay con el dólar, bolívar, Exacto, ahí las tasas está, paralelas. está ahí, Exacto. está ahí. Entonces, la tasa de cambio, primero, hay tres ahora, porque antes había una sola, que la oficial es la del Banco Central de Venezuela, pero siguen coexistiéndole el dólar promedio, que está de moda ahorita, y el dólar paralelo. ¿Ven? El cambio a esas tres. ¿Qué pasa? Que supongamos que nos quedamos con una sola, que es la oficial, es el BCB, igualito nos vemos afectados porque el dólar va subiendo punto a punto y eso qué quiere decir que nuestro nivel a nivel adquisitivo va disminuyendo. ¿Ok? Ese es un ejemplo de fluctuaciones y por ende y por tanto estamos hablando de una variable de la cual depende nuestro nivel adquisitivo, que en este caso es el precio del dólar, ¿ok? Del dólar BCB. Entonces este señor lo que hizo fue el planteamiento de ese tipo de situaciones específicas en donde hay sistemas complejos que se requieren estudiar mediante un diagrama en el cual él definía fundamentalmente tres cosas.
definía los niveles, él definía los flujos entre esos niveles y también las variables. Y además de eso, definía algo que él llamó retardos. ¿Ok? Retardos, ¿por qué? Porque se supone que cuando hay algún nicho, aquí lo que estoy presentando a mano derecha es el estudio del crecimiento poblacional. ¿Ok? Si podemos ver, hay diferentes figuras, entonces ahí me definen a la población. Ajá, como aquella que me indica, ¿verdad? Como una de las variables, ¿sí? La variable población. Pero también tenemos otras variables anexas como lo son el número de nacimientos y el número de defunciones. Y en base a eso nosotros vamos a tener dos cosas, tasa de natabilidad o esperanza de vida, ¿ok? Que son variables que están dependiendo de otras que son llamadas auxiliares. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Por el momento no. ¿Las variables auxiliares cuáles son? ¿Cómo, perdón? ¿Las variables auxiliares cuáles son? Las variables que estamos hablando ahorita, en este caso, eh, son lo que me define, lo que la palabra lo dice, lo que varía. Número de nacimientos varía y número de muertes, ¿no? Ok. Y por otra parte, es algo muy importante que me gustaría que vieran en el dibujo. Eso que están viendo ahí, que tiene que ver con el flujo de información, a su vez, me está hablando de bucles. Y esos bucles están a la larga relacionados eh, con la parte de procesamiento de información a nivel automatizado. Bien. Realmente la ley que me va a definir esto es una función exponencial, lo sé porque, bueno, porque lo he visto en otras asignaturas en matemáticas, lo define como una función exponencial que es netamente creciente, porque la variable independiente sería el tiempo, ¿sí? Porque yo realizo el estudio en un lugar y en un momento determinado, ¿ok? Y ese estudio me va a indicar como variables iniciales, digamos, la cantidad de población que hay en ese momento determinado. A medida que va pasando el tiempo, esta se va a ver afectada según el número de nacimientos o el número de defunciones. Bien. Lo curioso de ese sistema, por lo menos con el tema de la población, es que se te ayuda a predecir a la larga si la población está creciendo o decreciendo. Y bueno, Exactamente, y de hecho la realidad es que no para de crecer. exactamente. A nivel de países subdesarrollados es un poco más difícil que esas tasas de natalidad aumenten. Sin embargo, eso también va a depender de si hay o no control control de fertilidad a nivel de la mujer, si se controla o no. ¿Ok? Y por aquí vamos a continuar con la clase porque ya creo que se nos va a acabar el tiempo y no quiero interrumpirla así violenta y abruptamente. Podemos hablar de los principios de la teoría general de sistemas. Entonces yo rápidamente voy a hablar de la totalidad. Cuando hablo de totalidad es que un sistema no se puede estudiar solamente tomando en consideración una de las partes. Yo no puedo estudiar al sistema Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño solamente estudiando a, a los docentes, ¿ok? Sino a todo el compendio que lo conforma cuando quiero estudiar una problemática específica de la institución. Si nosotros hablamos de interdependencia, yo no puedo decir que voy a volar en un avión solamente porque tengo el motor o porque tengo el motor o tengo la hélice. No, todo el conjunto me va a permitir que el avión prenda, que se preparen los motores, que tenga gasolina, por supuesto, que el tanque de la gasolina esté lleno y de la gasolina, óigame, del combustible, perdóneme porque estaba pensando en un carro, disculpe, un avión, dije. El combustible esté lleno eso y despeguemos. Bien, haya buen tiempo, toda esa situación, pero como tal el avión
en su entorno va a tener que, pues la torre de control le va a indicar que puede hacer el despegue porque está libre el campo, digámoslo así, el lugar en el cual se encuentra. Si nosotros hablamos de jerarquía, pues justamente podemos hablar de una empresa y tenemos presidente, vicepresidente, ¿verdad? Gerente, y después podemos tener todas las dependencias que tienen que ver con administración, contabilidad, si estamos hablando de producción, almacén, entre otras, ¿no? Y por último, en la parte inferior podemos tener a los obreros, ¿ok? Entonces eso me habla de jerarquías, ¿bien? Si nosotros hablamos de homeostasis, es sencillamente la intención es que nosotros mantengamos un equilibrio. Si nosotros estamos hablando de nosotros como tal de sistema, pues nosotros mantenemos un equilibrio ante cambios determinados. Si estamos hablando del ejemplo de Venezuela a nivel económico, hay que tratar de guardar un equilibrio con el valor del dólar, ¿ok? Para que no nos sumerjamos tanto en esta hiperinflación que nos ha consumido inmensamente. Cuando hablamos de equifinalidad, sencillamente X es igual, es decir, que la finalidad que perseguimos es la misma, aun cuando vayamos por caminos diferentes, ¿ok? ¿Sí? Cuando hablamos de entropía y entropía es como el desorden que existe en un sistema. Ejemplo esto de la variabilidad del dólar a nivel de la economía de una empresa, como tal, cuáles pueden ser sus utilidades o sus ganancias a lo largo del tiempo. Entonces, la intención es que siempre la empresa, ante todas estas eventualidades, trate de mantenerse. ¿Bien? Y si hablamos de la emergencia, son aquellos tipos de situaciones que se presentan ante casos inesperados. Coloquemos un ejemplo. Si nosotros tenemos un ventilador y está en funcionamiento y él empieza a sonar, ¿verdad? Es porque tal vez hay un desgaste en el motor o pudiera ser, ¿no? En la base del motor y empieza a generar, ¿verdad? Un ruido específico. La intención es que el sistema pueda mantenerse y se hace un mantenimiento correctivo, ¿no? Porque en este caso ya se ha generado el ruido y el sistema va a continuar funcionando de la manera acorde o adecuada que tenemos. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no. ¿No? Vamos a hablar aquí entonces de lo que hemos visto en la clase rápidamente. Al lado derecho tenemos lo que acabamos de nombrar, que son los principios, y al lado izquierdo yo les hablé del origen y de los estudios previos, empezando desde los griegos, antes de Cristo, entre los años 500 y 200. Después bajé a los siglos XVI y XIX. No comenté someramente qué, pero se destacan Descartes, Kant, Leibniz, Hegel, con ideas entre el todo y las partes, y después en el siglo XX tenemos la contribución de todo lo que hablamos acerca de Bertalanffy, tenemos también a Shannon y Weaver, tenemos a Forster, entre los que nombramos, por supuesto, hablamos también de von Neumann y hablamos de Weiner, quien contribuyó con mecanismos de control. Esto es lo que hemos visto en la clase del día de hoy y pues los invito a tener el próximo encuentro, que será este próximo miércoles. En ese encuentro ustedes pueden perfectamente plantear aclaratorias acerca de las actividades que con todo gusto yo estaré atendiendo.